Así los lunes son menos lunes. Bienvenidos al podcast semanal de Computeroy.com en el que trataremos la actualidad tecnológica de la última semana y lo que está por venir en los próximos días. Nos encontramos una semana más con Alejandro Alcolea. Muy buenas. Marta Sanz. Hola, ¿qué tal? Y un servidor, Jakub Motica. Y esta semana vamos a empezar hablando de la ronda de presentaciones que ha habido en el mundo de las consolas. Alejandro, cuéntanos, ¿qué ha pasado? Así es, parece que cada año se adelanta más el E3, que es la gran feria de videojuegos que se celebra en junio en Los Ángeles cada año. Y Sony y Microsoft han querido mostrar unos avances de lo que va a ser el futuro de sus respectivas consolas. Es interesante porque Sony dijo que este año no iba a ir al E3 y todo el mundo empezó a decir que iban a montar un evento paralelo para presentar la PlayStation 5, que ya va siendo hora de que veamos algo porque recordamos que la consola original salió en 2013, en noviembre del 2013. Y ciertamente estos primeros detalles de PS5 pintan bastante bien. Son oficiales, ¿verdad? Sí, son completamente oficiales. Es algo extraño porque no han dado números ni han enseñado absolutamente nada. Simplemente el ingeniero jefe de PS5, que se llama Mark Cerny, que es una institución en esto de los videojuegos, ha concedido una entrevista en la que detalla diferentes aspectos que tendrá la nueva consola. Y tenemos que volver a 2013 porque cuando se presentó PS5, bueno, y cuando se lanzó PS4, perdón, lo hizo con hardware muy desfasado. En una comparativa rápida con PC, era como un hardware de gama media-baja. Y esta PS5, en los primeros detalles, pinta muy bien, porque hablan de un procesador Ryzen, volvería a ser AMD la que arme la nueva consola, un procesador Ryzen de 7 nanómetros, que recordamos todavía no existe, aunque se supone que saldrá en este año, y una GPU también de AMD, pero con la arquitectura Navi, que lo mismo, todavía no existe. Entonces hemos pasado de hardware desfasado en el momento de lanzamiento a hardware que todavía no existe. Que todavía no existe, que se supone que existirá este año y se lanzará en PC, pero es una diferencia muy grande entre la que hubo en 2013 y la que se supone que se lanzará el año que viene. Algo muy interesante también es el soporte de almacenamiento, porque la PS4 original y la Xbox One tenían una interfaz de disco duro SATA 2 que estaba desfasadísima cuando se lanzó y eso originaba que los tiempos de carga de los juegos fueran eternos. Ahora van a meter un SSD personalizado, no han dado detalles sobre esto, que según algunos desarrolladores pasa de tiempos de carga de 15 segundos a 0,8 segundos. Esto es una cuenta creo muy optimista porque 0,8 segundos significa que prácticamente no hay tiempos de carga. Y es algo que llevamos oyendo desde PS3, es decir, desde 2006. Así que ya veremos, pero que metan un SSD sin duda es una buenísima noticia. Oye, y por parte de Microsoft, ¿cuál ha sido la novedad? Parece que se han puesto un poco celosos, ¿no? Y han querido también presentar algo. Más bien es al revés, porque Xbox sí que tenía una presentación programada para el 16 de abril, en el que, bueno, es el Inside Xbox, en el que repasan diferentes novedades que llegarán en los próximos meses y también todo el tema del ecosistema de sus consolas. Y han presentado una máquina que llevábamos tiempo escuchando por ahí, porque había muchos rumores, que es la Xbox One S All Digital Edition. ¿Qué es? La Xbox One S sin lector. En cuanto a características, idéntica. Sí, es interesante porque es la misma consola que la Xbox One S actual. Es decir, puede reproducir Netflix en 4K y HDR, puede reproducir todos los juegos de Xbox One, los digitales, eso sí, pero no tiene lector. Va a ser $50 más barata. Microsoft ya ha dicho que van a intentar mantener ese margen de 50 euros entre la consola sin lector y la consola con lector. Y realmente, aunque los usuarios no lo están aceptando muy bien, porque el formato físico en consolas todavía es algo como muy arraigado. En PC ya ha desaparecido prácticamente y ya sabemos que en las series y cine y música el streaming es lo que manda, pero en videojuegos el formato físico tiene ese componente nostálgico que aún hace que el usuario tenga apego por el Blu-ray. Aquí no tenemos eso, pero sí que Microsoft es una compañía que está apostando muy fuerte por lo digital. Y de hecho tenemos los Games with Gold, que son 5 juegos cada mes, nada más que por tener suscripción a Xbox Live Gold. Y además el Game Pass, que por 10 euros al mes tienes una biblioteca de unos 100 juegos listos para descargar. Entonces, el futuro se está moviendo hacia lo digital y Microsoft ha puesto aquí este primer pasito.
Pero por si no fuera suficiente con eso, resulta que ha habido una tercera presentación. En este caso la de Capcom. ¿Con qué han salido? ¿Con qué novedad nos han salido? Pues Capcom es una compañía muy curiosa porque es de estas míticas de los videojuegos que los últimos años han dado un poco de capa caída porque estaban quemando sus sagas, pero desde el lanzamiento de Resident Evil 7, perdón, en 2017, como que están un poco renaciendo de sus cenizas. Han lanzado varios juegos muy interesantes y ahora se lanzan con una consola mini, que en realidad no es tan mini, que es la Capcom Home Arcade, que es básicamente es el logo de Capcom, las letras del logo de Capcom, convertidas en un mando. Es como si fuera un mando de recreativa con 2 sticks, que de hecho están firmados por la japonesa Sanwa, que eso es una garantía de calidad, y tiene HDMI, micro USB para conectarlo a la corriente y tener pues que pueda funcionar la máquina, y Wi-Fi. Además, como las consolas mini que estamos viendo de otros sistemas como la PS Mini o las NES Mini, tiene 16 juegos preinstalados, que bueno, como siempre no algunos usuarios dicen que está muy bien, otros usuarios dicen que faltan títulos, pero realmente están los clásicos: Street Fighter, Strider, el Ghosts and Goals, Final Fate. Son juegos clásicos de recreativas que se van a poder jugar, según Capcom, a la calidad original, tanto de imagen como las sensaciones de un salón recreativo por estos joysticks que va a tener la consola. El pero es muy cara. Y es que imaginamos que por ese factor nostálgico y de recreativa, además de por la calidad de los switches que va a montar los joysticks, se va a 229,99 euros. Y claro, cuando ves 229,99 euros y lo comparas con una consola nueva como la Xbox One S o Digital que acabamos de comentar, que son 249, pues te planteas si se les ha ido un poco la mano o no. Los nostálgicos seguramente se subirán al carro, pero es cierto que el precio va a ser una barrera importante. Google ya ha marcado una nueva fecha en el calendario. Será el día 7 de mayo. Marta, cuéntanos, ¿qué se espera de este evento? Pues principalmente lo que se espera es tema de software como otros años. Lo que pasa es que esta vez la gente está diciendo que llegan también nuevos móviles, que son las versiones que quedan de los Pixel del año pasado, el Pixel 3a y Pixel 3a XL, que serían las versiones más pequeñas y la versión más grande. Los Pixel baratos, en teoría, Pixel ¿no? baratos, sí, en teoría. Y bueno, luego lo que esperamos todos los años, pues más demostraciones de la inteligencia artificial de Google. La mítica llamada de teléfono. Sí, a ver este año qué consiguen hacer. A ver a quién llaman. Y luego pues temas de realidad aumentada y demás. Todavía ahora no se conocen muchos más datos. No, si se empezaron a vender estos Pixel baratos, si intentan llegar a más gente en otros comercios, porque el Pixel 3 y el 3 XL son muy buenos teléfonos, pero la pega que tienen es que son súper exclusivos y comprarlos, o lo compras por la vía oficial de Google o no los encuentras. Sí, de hecho en Estados Unidos se hablaba de que Verizon, que es la operadora que tiene allí la exclusividad, iba a soltarlos en principio para que estuvieran disponibles en todos los comercios físicos. Pero sí es cierto que al final yo creo que se junta tanto eso que comentas de la disponibilidad como al fin y al cabo la publicidad que hay de estos móviles, porque más allá del círculo tecnológico muy poca gente conoce los Pixel, muy poca gente sabe de hecho que Google hace móviles. Sí. Pero es eso, porque como no se pueden comprar, tampoco hay tantísimos en el mercado y es una pena porque son muy buenos teléfonos y a nivel de cámara ya ni hablamos. Son muy buenos y además las características que se están filtrando de estas nuevas versiones tampoco están nada mal. O sea que si el precio baja, podrían ser muy interesantes. Sobre todo la cámara. Si mantienen la cámara, claro, o es al menos similar a la de los Pixel 3, yo creo que podrían arrasar, eso sí, siempre y cuando Google pues les dé la publicidad que se merecen. El momento que muchos se temían ha llegado. Europa ha ratificado la aprobación de los artículos 13 y 11, que, bueno, entre otras cosas, pues incluyen esa polémica nueva ley de copyright, de forma que a partir de ahora ya serán los países miembros de la Unión Europea los que tienen entre sus manos la obligación de implementar, digamos, estas nuevas normativas en sus respectivas leyes. Marta, cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Qué significa esta aprobación? Pues así es, ya no hay vuelta atrás.
A partir de ahora, lo que toca es que cada país adapte estas nuevas normativas a su propia ley. Así que ahora ya dejarnos de quejas y adaptarnos a la nueva situación. Sí. Ya no queda otra. Están sobre todo los 2 artículos más polémicos que ha habido, que son el artículo 13 y el 11. El 13, para resumíroslo un poco si no os acordáis, lo que explica es que a partir de ahora los grandes gigantes de Internet, como Google, Facebook y demás, deberán vigilar que los usuarios no compartamos contenido que esté protegido por los derechos de autor. Es decir, que asumen esa responsabilidad y además tienen que asumir también las consecuencias, cuidado. Sí. Además, el problema principal es que ellos tienen que controlar todo ese contenido que subimos, y eso es un trabajo enorme teniendo en cuenta la cantidad de usuarios que podemos tener en Internet. Controlar todo el contenido va a ser sistemas de inteligencia artificial y demás, pero a porrón. Echando humo. Sí. Lo bueno es que los memes, GIF y parodias parece que se han librado de esta ley y por el momento podremos seguir usándolos, lo cual es una alegría, la verdad. Y luego está el artículo 11, que es el llamado tasa de enlace, en el que tendrán que ponerse de acuerdo Google y demás plataformas para compartir las noticias y los contenidos de los medios digitales. Recordar que aquí Google News en España llegó un momento que se bloqueó porque la ley no permitía compartir todas las noticias del país, y demás medios grandes empezaron a quejarse. Entonces ha sido un poco el proceso de todos estos años de debate y demás, que ha llegado a su fin y que a partir de ahora nos tendremos que adaptar a ello y ver cómo evoluciona Internet a partir de ahora. Claro, es que eso va a ser lo interesante, porque realmente los algoritmos de Google y otras plataformas ya se aplicaban. Lo que pasa es que si hasta ahora nosotros subíamos algo, si hasta ahora alguien subía algo con copyright, la culpa era del usuario. Lo que ha cambiado es que si a partir de ahora alguien sube algo con copyright, la culpa va a ser de la empresa que está alojando ese contenido. Entonces ahí ya le estás tocando el bolsillo decimos Google, pero porque es la que al final ha hecho una campaña más fuerte contra este tipo de artículos, sí. Incluso con el hashtag de salvar Internet. Sin dramatismo. Y sin dramatismo, sí. Y es que es un símil muy sencillo, y es que hasta ahora, imaginad como si fuera una red de pesca. Hasta ahora el algoritmo de YouTube, volvemos a poner YouTube como ejemplo, tenía los orificios de la red, el espacio entre cuerda y cuerda, de un tamaño determinado. Si se colaba algo, bueno, se colaba, ahí estaba, no pasaba nada, se bloqueaba y listo. Lo que pasa es que como ahora la culpa sería de YouTube, y sería YouTube quien tendría que pagar, lo que han hecho es estrechar mucho más el espacio entre cuerda y cuerda en esa red de pesca, y por tanto contenido que puede ser totalmente legítimo, que suba un usuario con todos los derechos, quedaría bloqueado de inicio, no a posteriori. Y ya tiene que ser el usuario el que empiece a reclamar, tanto con la empresa denunciante como con YouTube. Entonces, no por poner dramatismo, pero sí es cierto que puede coartar bastante el contenido y la cantidad de contenido que veamos en YouTube. A ver lo que decía Marta, para cada país, a ver cómo lo implementa. Claro, además todavía no sabemos qué tipo de penalizaciones van a tener las empresas ni nada por el estilo. Entonces, ahora mismo sí, está aprobado, pero puede ser un mundo en cada país. Que al final es Internet, que insisto que Internet es global y que todos usamos Internet, y que cada país ponga unas normas distintas va a ser un poco caótico. Yo creo que al final siempre se encontrará YouTube, Facebook, Twitter, quien sea, para saltárselo un poco, porque si no puede ser un poco caos. Pero hablamos de dramatismos con lo de salvar Internet. Hay mogollón de youtubers grandes estadounidenses, PewDiePie, por ejemplo, que han hecho vídeos de hasta luego Europa. O sea, se han despedido del público europeo. Entonces ya veremos qué pasa. Nueva semana, nuevo lanzamiento de Xiaomi. En este caso se trata de un lanzamiento nacional, el del Mi 9 SE, que acaba de llegar a España. Alejandro, cuéntanos. Sí, pues básicamente es la versión Lite, aunque no lo han llamado así, del Xiaomi Mi 9, y es un terminal que por 349 euros se vuelve a posicionar en un segmento espectacular en cuestión rendimiento-precio. La forma es básicamente idéntica a la del Xiaomi Mi 9 y cuenta con una pantalla de 5,97 pulgadas, es un pelín más pequeña,
que la del Mi 9, pero también con panel Super AMOLED y la misma resolución, que es 2340 por 1080 píxeles, lo que, como tiene una resolución idéntica en un panel más pequeño, nos da una densidad de píxeles aún mayor que la del Xiaomi Mi 9. En el interior monta un Snapdragon 712, que es un procesador de gama media, pero muy interesante porque es bastante más capaz que el 660 que están montando otras compañías en cuestiones de inteligencia artificial, y sobre todo a la hora de jugar a juegos es mucho más eficiente. Tiene 6 GB de memoria RAM, exactamente igual que el Mi 9, una configuración de 64 y 128 GB de almacenamiento, y la batería también es un pelín menor que la de su hermano mayor y se queda en 3070 mAh, que unido a esa pantalla Super AMOLED no debería dar problemas para superar el día de uso. Lo interesante es que las 3 cámaras del hermano mayor se mantienen. Tiene un sensor principal de 48 megapíxeles, que es exactamente el mismo que la del Xiaomi Mi 9, y luego 2 sensores extra, que es un ultra wide, un gran angular, y un telefoto de 2 aumentos. Estos bajan un pelín en megapíxeles y aumentan la apertura, es decir, tiene una apertura un poco más pequeña, por lo que pasa menos luz. Pero sigue siendo una cámara muy versátil que eso nos va a permitir aumentar la imagen y además capturar en gran angular. Sobre todo en este rango de precio. Y oye, comparado con los demás móviles de Xiaomi ahora mismo que ronden también esos 350 euros, ¿cómo queda este Mi 9S? Es que estos 350 euros ahora mismo lo ponen en un sitio de nadie, porque está el Pocophone, pero el Pocophone ya ha bajado mucho, está por 270. Sí que es un pelín más potente, pero tiene unas cámaras un poquito peores, y no es un procesador tan moderno. Sí, entonces es otra alternativa más y es otra demostración que Xiaomi está copando desde los 150 hasta los 500 euros con sus dispositivos. Es que es no triste, pero es duele. A lo mejor alarmante para los demás fabricantes, que es que por debajo de 500 euros Xiaomi tiene ahora mismo muchísimas opciones. Es que tenemos el Mi A2, el Redmi Note 7, el Pocophone, este Xiaomi Mi 9 SE, incluso el Xiaomi Mi 8 también es muy interesante y como ha bajado de precio está por ahí, y luego el Xiaomi Mi 9. Es decir, tienen ahí 5 o 6 teléfonos que son muy interesantes y los demás se van a tener que poner mucho las pilas. Y de un móvil de Xiaomi tenemos que pasar a hablar de otro que, bueno, de Xiaomi lo que digamos no es. Se trata del Black Shark 2, el móvil gaming del que ya os hemos hablado en anteriores episodios, que, bueno, Alejandra ha estado probando muy a fondo. Ya hemos publicado el análisis, lo podéis leer en computery.com. Pero por ponernos un poco en contexto, Alejandro, explícanos, ¿el Black Shark 2 es de Xiaomi o no es de Xiaomi? Pues depende a quién le preguntes. Xiaomi no lo ha negado nunca, pero Black Shark sí que marca un poquito las distancias. Lo cierto es que Xiaomi estos últimos meses está lanzando como varias marcas separadas entre comillas. Tiene Redmi, que se separó a principios de este año, y luego tienen Pocophone, que se creó el año pasado, pero siempre tienen el apellido de Redmi by Xiaomi o Poco by Xiaomi. Este Black Shark es una marca totalmente independiente, pero Xiaomi tiene el 46% de las acciones. Entonces, técnicamente, no es un Xiaomi Black Shark, pero casi. La publicidad no les va a venir mal. Oye, y cuéntanos, ahora que ya tienes, bueno, digamos, la experiencia de uso después de haber estado probándolo, como móvil gaming, ¿qué tal se presenta? Pues como móvil gaming es algo que estuvimos discutiendo en la oficina, porque tras probar los dos a mí me parece el más completo, tanto por hardware como por software, que es algo que se ha olvidado un pelín en esto de los móviles gaming y es muy importante, que es ese software dedicado a videojuegos. Si te parece, empezamos hablando de las características técnicas, así un poco por encima, porque es un maquinón, en pocas palabras. Tiene el Snapdragon 855 y 8 GB de RAM. Actualmente, a no ser que pongas 12 GB de RAM, como por ejemplo tiene el Galaxy Fold, no hay nada más potente. Tiene una pantalla Super AMOLED y esto es muy importante porque es a 60 Hz. Otros fabricantes, Razer o Asus, por ejemplo, optaron por pantallas a 120 Hz y 90 Hz respectivamente. El problema es que no hay juegos de móviles, excepto uno, que corran a esa altísima tasa de frames por segundo. Oye, ¿y tú lo probaste? ¿Has notado alguna diferencia o realmente ni se ve?
En juegos ya te digo que no hay diferencia. Lo que hay diferencia es que, por ejemplo, a la hora de hacer scroll en Twitter, hacer un scroll a 90 Hz o a 120 Hz es muy satisfactorio porque todo se ve pues a la perfección. O cuando pasas entre aplicaciones de andar por casa o los menús del propio móvil, todo es muy muy fluido. No es que sea fluido porque tengan más potencia, sino porque la sensación al ojo es eso, de más fluidez. Sin embargo, aunque la pantalla sea de 60 Hz en el caso del Black Shark, tiene un muestreo de 240 Hz. Y esto hay que explicarlo un poco porque es exactamente lo mismo que pasaba con el iPhone XS. Uh-huh. El iPhone XS se presentó como con pantalla 120 Hz. Bueno. Pero realmente no es que la frecuencia fuera 120 Hz, sin sino querer que... no fue, desde luego. No, claro, fue a propósito. No es que la pantalla se refresque 120 veces por segundo, sino que el panel interior que capta, por así decirlo, la pulsación del dedo, se refresca 120 veces por segundo en lugar de 60. Aquí se refresca 240 veces por segundo y eso significa muchísima más rapidez a la hora de nosotros pulsar la pantalla y que esa pulsación se traslade al juego. Y al final eso se traduce en latencia. Cuanto menos latencia haya, mejor. Y eso es lo que se consigue con este Black Shark. Y hablando de pulsaciones y de control de los juegos, una de las cosas que más llama la atención en este Black Shark 2 son esos mandos tipo Joy-Con que trae. Cuéntanos, ¿cómo son a la hora de jugar? Pues a la hora de jugar lo que ofrecen es versatilidad. Porque... Bueno, vamos a explicarlo. Efectivamente, lo has dicho tú, son dos Joy-Con, son dos copias descaradas de los Joy-Con. Son muy cómodos, son muy pequeñitos, pero realmente no dan la sensación de ser de plástico barato. Esos Joy-Con se acoplan a una parte trasera de plástico que viene incluida con el pack de los Joy-Con, y esa parte trasera sí que da una sensación un poco de plástico más frágil. Pero realmente en las 2 semanas que los hemos estado utilizando a fondo no he notado... Sí que tengo el miedo de me lo voy a cargar, pero realmente nunca ha crujido, ni nunca se ha doblado, ni nada. Entonces, pues bueno, eso ahí está. ¿Que estaría mejor que fuera otro material? Sí, pero la solución es buena. Son mandos Bluetooth, no dejan de ser mandos Bluetooth que se conectan por separado y también se cargan por separado. Cada uno de los mandos tiene un puerto USB-C de carga. Uh-huh. Y lo que comentaba, lo que permiten es que juegues como quieras. Puedes jugar solo con el izquierdo, que es el joystick para controlar el movimiento, y en el derecho pulsar los botones que aparecen digitalmente en pantalla, o utilizar los dos mandos como si fuera una Nintendo Switch. Es cierto que hay juegos que no están preparados para el mando de la derecha, el de los botones, y tienes que recurrir a la pantalla. Pero el simple hecho de poder controlar el movimiento del personaje con un joystick real, con un stick real, y no con el impreso en pantalla, es un avance significativo. Y de hecho, yo no soy muy bueno en juegos de móviles y los vídeos que hay en el análisis, pues soy un crack. Y es por el joystick, es por la comodidad y la naturalidad que te da ese joystick. Oye, y además de... Perdona. Y en cuanto a rendimiento, ¿qué tal se ha portado este Black Shark 2 a la hora de jugar? ¿Cumple, digamos, con un uso exigente? Ahí va, sí, cumple perfectamente. Tiene Fortnite, por ejemplo, lo juegas a 60 Hz sin problemas. PUBG, que es un juego que a mí me sigue sorprendiendo cómo se ve en móviles, funciona a 30 frames sin caída y de hecho te permite modificar los modos gráficos para ponerlo a ultra. Asphalt 9 es otra bestia en lo que a consumo se refiere y se porta muy bien. El Snapdragon 855 realmente demuestra que es una bestia y de hecho estamos viendo procesadores Snapdragon en gafas como las Oculus Quest, moviendo juegos de realidad virtual, que eso también tiene un consumo muy elevado. Juegos de realidad virtual en PC sin que haya una diferencia gráfica muy notable. Y gran parte de la culpa del rendimiento la tiene el software que comentaba antes, porque se llama Shark Space, que es una especie de launcher de juegos que además te permite modificar la frecuencia del procesador. No es algo tan técnico como en el Razer Phone, que podías ir escogiendo la frecuencia desde 1,6 hasta 2,8 del procesador. Aquí solo te dice modo de alto consumo, modo medio, modo gráficos, modo rendimiento, y automáticamente te equilibra los juegos compatibles para que se ejecuten siempre a la máxima frecuencia, pero manteniendo unos estándares gráficos
pues que permita que el móvil no salga ardiendo. ¿Y de aspectos Perdón. ¿Y de aspectos negativos qué es lo que destacarías de este terminal? Aspectos negativos. Es que realmente un aspecto negativo en un móvil gaming suele ser la capa de personalización que tiene por encima de Android, pero aquí Black Shark ha utilizado un Android muy puro. De hecho, cuando lo coges la primera vez piensas que es Android stock, porque es exactamente igual que los Pixel. Y lo único que tiene es unas ligeras modificaciones. Entonces, a nivel de software, ninguno. Lo peor, que no tiene mini jack, que eso sí que es algo bastante curioso, porque en un móvil gaming es muy fácil verte en la situación de estar cargándolo y querer escuchar a la vez el sonido. Entonces no puedes, a no ser que te compres un adaptador doble para ello. Y de hecho, Black Shark ya ha dicho que ha escuchado el feedback y que los próximos móviles gaming tendrán mini jack de auriculares. La cámara, sin ser una maravilla, sí es cierto que en exteriores cumple muy bien, pero en cuanto cae un poco la luz, ahí se desploma. En interiores no rinde nada bien. El formato de la pantalla no es 16:9, que sería lo óptimo, y es cierto que información de los bordes se oculta. Por ejemplo, en PUBG, sin ir más lejos, las muertes que llevas aparecen cortadas. No es algo que te moleste, pero sí es cierto que en un móvil gaming los juegos se hacen siempre en 16:9, pues se tendría que optar por esa relación de aspecto. Y los altavoces es otro punto negativo, porque si bien se escuchan muy bien, los graves son muy potentes, los agudos están bien definidos, la potencia no es suficiente. Entonces no es el mejor móvil en este aspecto, y de hecho hay ejemplos como el Razer Phone 2 que en sonido y en volumen lo superan ampliamente. Pero son puntos en contra muy específicos que no empañan para nada ni el rendimiento y sobre todo el precio que tiene el terminal. Porque volvemos a lo de antes. No podemos decir que Xiaomi, pero es un móvil con un Snapdragon 855 y un rendimiento brutal que está por 550 euros. Uh-huh. Y sobre todo, aparte del rendimiento, lo que comentábamos del software. Es un Android casi puro y es una delicia utilizarlo para el día a día, no solo para jugar. Ya hemos hablado de que los móviles plegables van a ser uno de los temas recurrentes de este año en el mercado, y estos días Matu ha tenido la oportunidad de probar el nuevo Galaxy Fold de Samsung, el móvil plegable de la compañía surcoreana. Matu, cuéntanos sensaciones, opiniones, impresiones después de tenerlo en tus manos. Pues sí, Jakub, la verdad es que ya hemos podido tocar el Galaxy Fold, el terminal flexible de Samsung. Lo hemos podido tener en nuestras manos y estar con él aproximadamente una hora o una hora y media. Las impresiones que nos ha dado es que es un terminal con mucho potencial, con muchas posibilidades, es muy flexible, valga la redundancia o el doble significado, porque tiene una pantallita fuera y podemos abrirlo tipo libro, y esa pantallita pequeña pasa a ser una pantalla de 7,3 pulgadas de diagonal. Para hacernos una idea en tamaño, si pensamos que los móviles suelen tener como 6 pulgadas de tamaño de diagonal, 6,2, 6,4, este terminal de 7,3 dirías, bueno, tampoco es mucho más grande. Bueno, pues nada más lejos de la realidad, porque realmente con este móvil que tiene una pantalla prácticamente 4 tercios, en lugar de los 18/9 que venimos viendo en los terminales de 6 pulgadas, es como si tuviéramos dos Galaxy S10 uno al lado del otro. Ese sería el tamaño de la pantalla. Por tanto, hablamos de una pantalla realmente grande. Está muy por encima de lo que tenemos en cualquier terminal actual, y en cuestión de diagonal, 7,3 pulgadas, nos venimos casi a tamaños de iPad mini de tamaño de pantalla, para haceros una idea. Y es un dispositivo que pliegas y lo puedes llevar en el bolsillo. ¿Cómo es este sistema de plegado? Bueno, pues la verdad es que la bisagra nos ha sorprendido gratamente, porque de por sí en la presentación nos daba una sensación así, solo con verlo, de que sería un poco endeble, y nada más lejos de la realidad. Es una bisagra que cierra el terminal, tiene un clic a la hora de estar cerrado y otro clic a la hora de estar abierto, y durante el recorrido parece que tiene una especie de muelle que está empujando hacia la apertura del terminal. Es decir, si tú abres un poquito el móvil va a hacer por abrirse, y es una sensación que nos ha gustado bastante. Sobre todo lo del clic a la hora de estar abierto y el clic a la hora de estar cerrado. No vas a tener ningún tipo de duda de, bueno, lo tengo abierto del todo. No tienes ningún tipo de duda al respecto gracias a ese clic. ¿Cómo se ve la pantalla interna? ¿Se nota esa parte donde se dobla? ¿No? Bueno, pues nuestras dudas han sido en pequeña medida confirmadas de que es algo que se iba a notar.
porque evidentemente una pantalla flexible, esa zona central, la zona que sería la parte donde está el lomo del libro, por decirlo así, esa zona de la pantalla sí que se nota que tiene una pequeña ondulación, como si no estuviera completamente apoyada en la bisagra del propio móvil. Y claro, si no miras el móvil abierto de manera completamente perpendicular y lo giras un poquito, se nota ligeramente ese cambio de tono en esa zona. No es algo que quizá cuando estés utilizándolo, navegando, te vayas a fijar, pero claro, es como cuando tú tienes una pantalla con un píxel muerto. De repente, una vez que lo ves, tu vista va a ir ahí todo el rato y bueno, depende del tipo de usuario que seas, te molestará más o menos. Algo que nos ha gustado mucho es la integración en software que ha hecho Samsung y cómo ha jugado con esa continuidad entre las dos pantallas y ha apostado por una multitarea en toda regla. Ya vimos en la presentación del Galaxy Fold cómo tenían una aplicación abierta en la pantalla externa que es muy pequeñita, 4,6 pulgadas, y a la hora de abrir el móvil pues aparecía esa misma aplicación en el mismo estado que estaba a toda la pantalla. Es algo que ya hemos visto en nuestras primeras pruebas, pues con aplicaciones de Google, aplicaciones de Samsung y las aplicaciones que cuelgan de Facebook, es decir, WhatsApp, Instagram y el propio Facebook, entre otras. Es decir, las aplicaciones van a tener que optimizarse por parte de los desarrolladores para poder aprovechar esta pantalla grande y sobre todo que haga el salto desde la pantalla externa a la pantalla interna, pues con ese cambio de estética, con ese cambio de formato para adaptarse a esa pantalla 4,2 tercios. El tema de la multitarea está muy bien resuelto porque si deslizamos desde la derecha de la pantalla nos aparece un menú con aplicaciones que nada, pulsamos una y de repente tenemos la aplicación que teníamos abierta y a doble pantalla la otra y podemos volver a deslizar para abrir el menú y abrir otra tercera en la propia pantalla. Es decir, tendríamos una aplicación que ocupa toda la parte vertical y luego dos aplicaciones que se reparten la parte vertical y la horizontal restante respecto de la otra aplicación. Y Samsung ha ido un paso más allá, porque además esa lista de aplicaciones que podemos deslizar desde la derecha, podemos seguir deslizando aplicaciones y las cargaría en modo ventana flotante, es decir, podemos abrir una calculadora y que esté flotando sobre esas tres aplicaciones. Es decir, Samsung quiere que aprovechemos esta pantalla de 7,3 pulgadas con un mayor número de aplicaciones, tener un vistazo previo de todo lo que queremos hacer en lugar de tener que andar saltando entre aplicaciones. Nuestras primeras sensaciones son buenas, la verdad es que nos quedamos con una duda sobre cómo será la fiabilidad de esa apertura y cierre, si va a aguantar esas 200.000 aperturas que comenta Samsung, si no, si vamos a tener algún tipo de problema. Estamos hablando de la primera generación de pantallas flexibles, pero es algo que tendremos que comprobar a fondo en nuestro laboratorio. Lo que ya se conoce es la fecha de lanzamiento en España, que será el 3 de abril, a un precio pues que rondará los 2.000 euros. Esto está sin confirmar, pero si hacemos un cambio de dólares a euros, pues rondará más o menos ese precio. En resumen, da la sensación de que es el camino que los fabricantes deben seguir si queremos pantallas más grandes y queremos que ese móvil se pueda guardar en el bolsillo. Oye, ¿y a vosotros qué os parece este Galaxy Fold de Samsung? ¿Lo veis como una apuesta arriesgada o puede tener incluso su público? Pues es como cualquier avance tecnológico. Lo primero que pensé fue cuando lo vimos a finales de noviembre fue wow, el futuro. Pero luego vas viendo cositas y es cierto que me echa bastante para atrás el grosor. Porque sigue siendo, cuando está plegado, sigue siendo un móvil. Sí, cuando está plegado es un móvil muy, pues bastante grandote. Más de 17 milímetros, ojo. Sí, es que es muy grande. Sí. Pero luego lo ves en funcionamiento y con los vídeos que se pueden ver en la web, en Computer, es interesante porque el modo Continuity, como lo han llamado ellos, de ejecutar algo en la pantalla externa, que además es 21 novenos, si no recuerdo mal. Es pequeñita, pero de 21 novenos. Uh-huh. Ejecutar algo ahí y abrir el móvil y que lo que estabas ejecutando en la pantalla externa se agrande con un formato interesante. No es solo expandir a lo ancho y a lo alto la imagen de la otra pantalla, sino que realmente la aplicación parece que se adapta a otro nuevo formato. Bien trabajado, sí. Sí, y es muy rápido, es instantáneo. Eso es muy interesante. Entonces, realmente, además se han visto fotos comparando el tamaño de la pantalla con el iPad mini y al final tienes un móvil y una tablet en el bolsillo. Pero sí es cierto que el grosor... Claro. Si te cabe, es que el grosor es bastante acusado, vaya.
A ver, yo voy a ser la parte negativa. Yo, como todo, creo que esto es el principio. Entonces, se mejorarán muchas cosas según vayan saliendo nuevos modelos, pero ahora mismo no sé qué deciros, ¿eh? Yo todavía tengo que comprobar cuánto dura la pantalla, cuánto nos aguanta el móvil. A ver, lo que se ve en los vídeos en la web se ve de bastante calidad, sobre todo lo que es la carcasa y demás, la forma de plegarlo cómoda y eso, pero yo sigo sin ver los móviles plegables ahora mismo. Yo no me compraría uno, no sé vosotros. Hombre, y sobre todo por el precio, claro. Vale, sí. Para empezar es que es... Vamos a dejar el precio es aparte, un modelo, que eso no sí. se puede discutir. Pero así para usar, no sé. Yo no... Sí, a mí como idea no lo veo mal, pero sí, creo que es todavía muy pronto para hablar de un producto que realmente vaya a tener aceptación en el mercado. Realmente es súper chulo, pero es eso, que sea... Estamos tan acostumbrados al cristal y ver una pantalla de plástico, porque evidentemente no puede tener cristal todavía, choca un poquito. Y sí que la línea esa central, vertical, en el punto en el que las dos pantallas se doblan, las dos pantallas no, perdón, la pantalla única, se dobla. Da miedito esa línea ahí, Sí. y dices, uff. Sí, y que no deja de ser plástico, como eso se raya enseguida. Lo vimos con Nintendo Switch, que tiene una pantalla de plástico igual. Y claro, es que no es cristal. A ver qué pasa. Es más resistente a los golpes, pero no a los arañazos. Y es un dispositivo de 2.000 euros y, joder. Es eso, yo creo que la peor cualidad que tiene es el precio, que entonces no sé cuántos van a llegar a vender. O sea, a ver, ahora mismo, si alguien tiene ese dinero y que se lo quiere comprar para tenerlo de reliquia cuando ya empiecen a ver los mejores, de decir, sí, pero yo tuve el primero, pero ahora mismo, no sé, me parece un dineral para algo que realmente no hemos probado todavía cómo va con el tiempo. Sí, a ver Xiaomi cuando llegue, porque Xiaomi sí que dijo que le iba a sacar un precio espectacular. Como te saquen uno por 1.000 euros, ya es la mitad que los demás. Y a lo mejor ese sí que es el caballo de Troya de los móviles plegables en el mercado. Pero al final es eso, al final es ir esperando que durante meses o los próximos años vayan saliendo nuevos modelos, que cada vez sean más baratos y que vayan mejorando funciones, el software y todo lo demás que vayamos viendo que no funciona bien. Pero es como todo, es darle tiempo a la innovación, ¿no? Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.